Imagina estar en el campo de batalla, mirando hacia arriba a un hombre que mide casi 10 pies de altura. Su sombra te engulle mientras su voz atronadora sacude el suelo. Esta era la realidad para los israelitas que enfrentaron a Goliat, un gigante cuya existencia era un recordatorio de antiguas historias de ángeles caídos y rebelión divina. Goliat no era solo un guerrero filisteo, era un nefilim, un descendiente de los antiguos gigantes cuyos orígenes estaban envueltos en misterio, rebelión y violencia. Para entender a Goliat y sus hermanos, debemos retroceder al principio, antes del diluvio, antes de David y aún antes de la caída de la humanidad en el caos. Los nefilim son mencionados brevemente en la Biblia en Génesis 6, 4, donde se dice que los nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos hijos de Dios eran considerados ángeles caídos que, en su rebelión contra Dios, tomaron mujeres humanas como esposas. De esta unión impía nacieron gigantes, seres de inmenso tamaño y fuerza, pero también de corrupción y maldad. A medida que estos gigantes o nefilim se multiplicaron, comenzaron a dominar la tierra. Su poder no conocía límites, y su violencia se extendió como un incendio forestal. Según la tradición bíblica, esta fue una de las principales razones por las que Dios envió el gran diluvio para limpiar la tierra de esta corrupción. Pero, como nos dice la Biblia, algunos de los nefilim sobrevivieron y su linaje continuó incluso después del diluvio. Goliat y sus hermanos eran los últimos vestigios de esta antigua línea de sangre. Eran los gigantes de Gad, temidos guerreros que llevaban la marca de sus ancestros, y su historia es una de poder y tragedia. Goliat, el mayor de los hermanos, se erigía como el campeón de los filisteos, desafiando a los israelitas a enviar un guerrero para luchar contra él en combate singular durante 40 días. Su arrogancia era insuperable, pues ¿quién podría posiblemente derrotar a un gigante? Su armadura sola pesaba más de 125 libras y su lanza, como un rodillo de tejedor, era tan masiva que ningún hombre ordinario podía levantarla. Pero Goliat era más que solo un gigante, era un símbolo de la influencia persistente de los nefilim sobre la tierra. Aunque la historia de Goliat es bien conocida, lo que muchos no se dan cuenta es que su derrota por David fue solo el comienzo de un conflicto mucho más grande, uno que involucró a sus hermanos, cada uno tan aterrador como él y cada uno ansioso por vengarse. Después de la muerte de Goliat, los filisteos fueron sumidos en el caos, pero dentro de las sombras de Gad, los hermanos de Goliat, Isbi-Benob, Saf y el gigante sin nombre con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, estaban esperando. No eran meras notas al pie en la narrativa bíblica, estos eran gigantes por derecho propio, guerreros de inmensa habilidad y fuerza, y no estaban contentos de dejar la muerte de su hermano sin castigo. Isbi-Benob, el segundo mayor, se decía que blandía una nueva espada forjada con la intención de matar a David, el que había traído desgracia a su familia. Su ira ardía como un incendio forestal y juró destruir no solo a David, sino también a la nación de Israel. Creía que la línea de sangre de los nefilim estaba destinada a reclamar el dominio sobre la tierra y nada se interpondría en su camino. Luego estaba Saf, otro gigante guerrero cuyo nombre infundía terror en los corazones de los israelitas. Conocido por su fuerza bruta y su habilidad sin igual en la batalla, Saf a menudo era referido como el terror de Gad. Había visto el ascenso y la caída de reyes, y su sola presencia era suficiente para hacer huir a los soldados enemigos. Y finalmente estaba el gigante sin nombre, el más misterioso de todos. Nacido con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, un signo de la mutación de los nefilim y su desviación de la norma humana, su misma existencia era un testamento de los orígenes antinaturales de su raza. Estos hermanos pronto comenzarían su búsqueda de venganza, y su sed de sangre sacudiría la tierra de Israel. Pero esta no era solo una historia de violencia, era una batalla entre las fuerzas del cielo y los remanentes de una raza nacida de la rebelión. Aunque Goliat había caído, la guerra contra los nefilim estaba lejos de terminar. La caída de Goliat a manos del joven pastor, David había enviado ondas de choque a través de la tierra de Filistea. Israel, una vez temblando ante el poder de un solo gigante, ahora se mantenía firme. Pero en la ciudad de Gad, el hogar de los gigantes, la muerte de Goliat no solo provocó tristeza, sino también ira y furia que se gestaban en los corazones de sus hermanos. Isbi-Benob, el segundo mayor, estaba particularmente indignado. Había admirado durante mucho tiempo la fuerza de Goliat, viendo a su hermano como un símbolo imponente del poder de su familia y la fuerza de los nefilim que corría por sus venas. Ahora, con el cuerpo de Goliat yaciendo frío y su honor pisoteado por un simple niño, Isbi-Benob juró venganza. No solo buscaba vengar a un hermano, se veía a sí mismo como el vengador de toda su raza, los últimos de los nefilim. Su línea, amenazada desde los días del gran diluvio, ahora estaba al borde de la extinción, y no podía dejar que eso sucediera. Isbi-Benob se armó con una nueva espada,
una forjada específicamente con el propósito de matar a David. Era un arma masiva, creada por los mejores herreros de Gat, y brillaba a la luz del fuego como un presagio de destrucción. La mente de Isbi estaba consumida por un solo propósito: matar a David, el que había humillado a su hermano y, por extensión, a su antigua línea. Mientras el sol se ponía sobre Gat, Isbi-Benob y sus hermanos se preparaban para la guerra. Saf, el tercero mayor, era conocido por su brutalidad en la batalla. Había ganado el apodo de El Terror de Gat por una buena razón. A diferencia de Goliat, cuya fuerza estaba templada por un código de honor guerrero, Saf disfrutaba infligiendo dolor. Veía a David no solo como un enemigo, sino como su presa, y Saf no cazaba por supervivencia, cazaba por deporte. Luego estaba el gigante sin nombre, el cuarto y más joven de los hermanos de Goliat. Era un misterio incluso para su propia familia. Nacido con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, una deformidad que lo marcaba como un marginado incluso entre los Nefilim, pero este gigante no era un guerrero menor. Su fuerza era insuperable y su mente era aguda con estrategia. Sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para matar a David. Necesitarían superarlo, atraparlo y destruirlo cuando menos lo esperara. La noticia de la sed de venganza de los gigantes pronto llegó al rey David, ahora un guerrero experimentado y el recién ungido rey de Israel. David sabía que los gigantes de Gat no descansarían hasta obtener su venganza. David había crecido desde el niño que mató a Goliat hasta un rey que había llevado a Israel de victoria en victoria, pero a pesar de su confianza en la protección de Dios, la amenaza inminente de los hermanos de Goliat pesaba sobre él. Podía sentir la tormenta de la batalla acercándose. Un día, mientras lideraba a sus hombres en la batalla contra los filisteos, David se encontró cansado. Su cuerpo, una vez lleno del vigor de la juventud, ahora llevaba el peso de años pasados en constante guerra. Fue entonces cuando Isbi-Benob vio su oportunidad. En el calor de la batalla, vio a David solo y vulnerable. Agarrando su enorme espada, Isbi-Benob cargó, su grito de guerra perforando el aire. David, al ver al gigante acercarse, se preparó para lo que parecía una muerte inevitable. Había enfrentado a muchos enemigos, pero el tamaño y la fuerza de Isbi-Benob eran abrumadores. El peso de la espada, creada específicamente para matar a David, lo presionaba, y por un momento parecía como si la venganza de los Nefilim estuviera a punto de cumplirse. Pero Dios tenía otros planes. En un abrir y cerrar de ojos, Abisai, uno de los leales guerreros de David, se apresuró a su lado. Con un golpe rápido, Abisai derribó a Isbi-Benob antes de que pudiera asestar el golpe mortal. El gigante cayó, su poderosa espada estrellándose contra el suelo junto a él, su sed de sangre de David insatisfecha. Isbi-Benob, el vengador de Goliat, yacía muerto. Sin embargo, esta derrota no puso fin a los gigantes. La noticia de la muerte de Isbi-Benob se extendió como un incendio forestal, encendiendo la ira de Saf y el gigante sin nombre. Saf, conocido por su despiadad, juró hacer sufrir a David y a sus hombres por su desafío. No le importaba el honor ni la gloria, solo buscaba extender el terror, como su nombre sugería. Y así continuaron las batallas. Saf lideró numerosos asaltos contra Israel, usando su fuerza bruta y astucia para emboscar a las fuerzas de David. La guerra contra los gigantes se convirtió en una prueba de resistencia para los israelitas mientras enfrentaban la implacable ira de estos guerreros Nefilim. Sin embargo, una y otra vez, los hombres de David prevalecieron. Saf cayó en una de estas escaramuzas, derribado por otro de los poderosos guerreros de David. Pero la guerra no había terminado. El más peligroso de los hermanos de Goliat aún vivía. El gigante sin nombre con sus dedos y pies adicionales estaba esperando su momento. Había estudiado las tácticas de David y no cometería los mismos errores que sus hermanos. No confiaría solo en la fuerza, atacaría cuando David menos lo esperara, y cuando lo hiciera, sería una batalla como ninguna otra que Israel hubiera visto jamás. La muerte de Isbi-Benob y Saf hizo poco para calmar la ira que hervía en el corazón del gigante sin nombre. Era el más joven de los hermanos de Goliat, pero su astucia lo distinguía. Su deformidad, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, era una marca de los misteriosos orígenes de los Nefilim, una señal de que era tanto temido como reverenciado en Gat. A diferencia de sus hermanos, que confiaban en la fuerza bruta e intimidación, el gigante sin nombre era un estratega. Había visto caer a sus hermanos y cada derrota le había enseñado una lección importante. El rey David no era un oponente que se pudiera subestimar. El gigante sin nombre esperó su momento. Sabía que la fuerza de David no residía solo en sus propias habilidades, sino en la lealtad y el coraje de sus poderosos hombres, guerreros como Abisai, que había salvado a David de una muerte segura a manos de Isbi-Benob. Para derrotar a David, el gigante sin nombre necesitaría atacar en el momento adecuado,
cuando David estuviera aislado y vulnerable. Israel todavía estaba en guerra con los filisteos, y las batallas continuaban cobrando su precio en ambos bandos. Mientras David lideraba a sus hombres en escaramuzas por todo el país, el gigante sin nombre rastreaba sus movimientos desde las sombras. Era paciente, esperando la oportunidad perfecta. Sabía que David estaba envejeciendo, su cuerpo ya no tan ágil como lo había sido en su juventud. Este ya no era el mismo pastor que había matado a Goliat con una sola piedra. David ahora era un rey, y los reyes llevan el peso de toda una nación sobre sus hombros. Un día fatídico, mientras el ejército de David luchaba contra los filisteos cerca de las fronteras de Gat, el gigante sin nombre vio su oportunidad. La batalla rugía y, en el caos, David se encontró separado de sus hombres. El rey, cansado de años de lucha, estaba luchando contra el enemigo cuando el gigante sin nombre emergió de las filas de las fuerzas filisteas, elevándose por encima del resto. Era una visión aterradora, su armadura brillaba bajo la luz del sol y su enorme lanza era aún más grande que la de Goliat. David, reconociendo al gigante, sintió una tensión familiar en su pecho. Este no era un guerrero ordinario, era un Nefilim, un descendiente de la misma línea que había aterrorizado a Israel durante generaciones. El recuerdo de la caída de Goliat aún resonaba en la mente de David, pero esta vez no era un joven lleno de energía ilimitada, era un rey curtido en la batalla y cansado. El gigante no habló, no necesitaba hacerlo. Su sola presencia enviaba un mensaje: la línea de Goliat había venido por venganza. Los dos guerreros se rodearon, los sonidos de la batalla desvaneciéndose en el fondo. El gigante sin nombre levantó su enorme lanza y la arrojó hacia David con una fuerza increíble. David, con años de experiencia en combate, esquivó el ataque por poco, pero el esfuerzo lo dejó jadeando. Ya no era el joven ágil que alguna vez había sido. El gigante era implacable. Blandió su espada, una hoja tan grande que requería ambas manos para empuñarla. Cada golpe sacudía el suelo bajo ellos, y David sabía que un movimiento en falso podría ser el último. Levantó su escudo para bloquear un golpe, pero la pura fuerza detrás del ataque del gigante lo hizo retroceder tambaleándose. Justo cuando el gigante levantó su espada para el golpe mortal, algo extraordinario sucedió. Desde el rabillo del ojo, David vio a uno de sus poderosos hombres, Jonatán, hijo de Chimea, irrumpir en la refriega. Jonatán, un guerrero hábil y sobrino de David, había visto al rey en peligro y no permitiría que la historia se repitiera. Conocía bien la historia de David y Goliat, pero esta vez no sería el niño quien mataría al gigante. Con un golpe rápido y poderoso, Jonatán atacó al gigante, pillándolo desprevenido. El gigante se tambaleó, sorprendido por la velocidad y precisión del asalto. Mientras el gigante intentaba recuperarse, Jonatán presionó su ventaja, su espada destellando bajo la luz del sol mientras asestaba un golpe fatal al último de los hermanos de Goliat. El gigante cayó al suelo con un gran estruendo, su sangre empapando la tierra. La muerte del gigante sin nombre marcó el fin de la línea de los Nefilim en Gat. El terror que una vez se cernía sobre Israel había sido aniquilado, y los gigantes que alguna vez parecieron invencibles ya no existían. David, aunque exhausto, respiró aliviado. Una vez más, había sobrevivido a la ira de los gigantes, pero sabía que no había sido solo por su propia fuerza. Sus hombres, leales y valientes, habían sido su salvación. Dio gracias a Dios por la victoria, que era un testimonio de su protección sobre Israel. Los Nefilim, una vez temidos como guerreros imparables, habían caído porque el favor de Dios descansaba con Israel. Pero la historia de los Nefilim estaba lejos de terminar. Su línea de sangre, aunque debilitada, no había sido completamente extinguida. Antiguas tradiciones y leyendas susurraban sobre gigantes que aún caminaban por la tierra en otras tierras lejanas de Israel. La lucha entre el cielo y la tierra, entre los descendientes de los Nefilim y el pueblo de Dios, aún no estaba completa. Por ahora, sin embargo, la paz regresó a Israel. La muerte de los hermanos de Goliat cerró un capítulo oscuro en la historia de la nación, pero el legado de los Nefilim continuaría persiguiendo las mentes de los hombres durante generaciones. Con la caída de Goliat y sus hermanos, Israel había asegurado una victoria difícil sobre los gigantes de Gat. El reinado del rey David quedó grabado en la historia de la nación, y la amenaza persistente de los Nefilim parecía haber sido aniquilada. Pero mientras el polvo se asentaba en el campo de batalla, una pregunta persistía en las mentes de muchos. ¿Quiénes eran exactamente estos gigantes y cuál era su lugar en la gran historia de la creación y la rebelión? La historia de los Nefilim se extendía mucho más allá de los eventos en el campo de batalla. Era un cuento antiguo arraigado en los primeros capítulos de la historia humana, envuelto en misterio y marcado por la lucha cósmica entre el bien y el mal.
Las referencias de la Biblia a los Nefilim, aunque breves, insinuaban una narrativa mucho más grande, una que involucraba seres divinos, uniones prohibidas y el surgimiento de una raza de gigantes cuya presencia cambió el curso de la historia. Los orígenes de los Nefilim se remontan a Génesis 6, 1, 4, un pasaje que habla de los hijos de Dios tomando mujeres humanas como esposas. Estos hijos de Dios eran considerados ángeles caídos, seres que se habían rebelado contra el orden de Dios y cruzado la frontera entre el cielo y la tierra. De su unión con mujeres humanas nacieron los Nefilim. Estos gigantes, descritos como héroes de antaño, hombres de renombre, no solo eran físicamente imponentes, sino también símbolos de corrupción, violencia y la distorsión de la creación de Dios. La presencia de los Nefilim en la tierra fue una de las razones por las que Dios envió el diluvio para limpiar el mundo. Su maldad, junto con la maldad de la humanidad, había alcanzado tales alturas que Dios ya no podía permitir que continuara. Sin embargo, como aprendemos del texto bíblico, de alguna manera los Nefilim sobrevivieron al diluvio. Sus descendientes, como Goliat y sus hermanos, continuaron viviendo y luchando, amenazando al pueblo de Dios incluso después de que las aguas retrocedieran. Pero la pregunta persistía: ¿cuál era exactamente el propósito de los Nefilim? ¿Por qué estos gigantes nacidos de la rebelión tuvieron un impacto tan profundo en el mundo? La respuesta no residía solo en su poder físico, sino en el conflicto espiritual que representaban. La existencia de los Nefilim fue un resultado directo de una guerra cósmica entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Los ángeles caídos, liderados por Satanás, buscaron interrumpir el plan de Dios para la humanidad introduciendo corrupción en su creación. Al engendrar a los Nefilim, estos ángeles esperaban crear una raza de seres que dominara la tierra, extendiendo violencia y caos donde quiera que fueran. Los gigantes, con su inmensa fuerza y presencia aterradora, estaban diseñados para gobernar sobre la humanidad, desafiando el orden divino y colocándose como dioses entre los hombres. La batalla entre David y Goliat, entonces, fue más que solo un enfrentamiento entre un joven pastor y un guerrero gigante. Fue un conflicto espiritual, una manifestación de la antigua lucha entre el bien y el mal, entre el pueblo elegido de Dios y los remanentes de una línea rebelde y corrupta. La victoria de David sobre Goliat fue un testimonio del poder de Dios. A medida que pasaba el tiempo y los gigantes de Gat caían uno por uno, la influencia de los Nefilim sobre Israel comenzó a desvanecerse, pero su legado no fue olvidado. Incluso después de que el último de los hermanos de Goliat fuera asesinado, las historias de gigantes continuaron circulando en las culturas antiguas. Otras naciones hablaban de gigantes que gobernaban en tierras distantes, seres de inmensa fuerza que eran temidos y reverenciados. Estas historias, aunque a menudo exageradas, eran ecos de la misma línea de los Nefilim que una vez había amenazado al pueblo de Dios. En los siglos que siguieron, el recuerdo de los Nefilim se entrelazó con la mitología y la leyenda. Algunos creían que los gigantes se habían retirado a los lugares ocultos de la tierra, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar su antigua gloria. Otros especulaban que la línea de sangre de los Nefilim no había sido completamente erradicada, que rastros de su fuerza sobrenatural aún persistían en ciertas personas o familias. Pero para Israel, la derrota de los gigantes marcó un punto de inflexión en su historia. Ya no vivirían con miedo a los Nefilim, pues Dios había demostrado su poder incluso sobre los enemigos más formidables. Los gigantes, una vez vistos como invencibles, habían caído ante la fuerza de un pastor, un recordatorio de que no era por fuerza ni poder que Israel prevalecería, sino por el Espíritu de Dios. Sin embargo, la historia de los Nefilim lleva una advertencia para todas las generaciones. Su existencia fue el resultado de cruzar fronteras prohibidas, de seres que nunca debieron mezclarse. Fue un recordatorio de que la rebelión contra el orden de Dios conduce al caos y la destrucción, y que incluso las fuerzas más poderosas del mal están condenadas a caer ante el poder de Dios. Mientras David se sentaba en su trono, gobernando sobre un Israel unido, a menudo reflexionaba sobre sus batallas con los gigantes. Sabía que las guerras físicas habían terminado, pero la batalla espiritual continuaba. Los Nefilim se habían ido, pero las fuerzas que los habían creado aún acechaban en las sombras del mundo. David había enfrentado gigantes en el campo de batalla, pero también sabía que sus mayores victorias habían venido de confiar en el Señor. Y así, el legado de los Nefilim se desvaneció en la historia, un cuento de gigantes y reyes, de rebelión y redención. La historia de Goliat y sus hermanos fue una de triunfo sobre probabilidades imposibles, una historia que inspiraría a futuras generaciones a enfrentar sus propios gigantes, tanto físicos como espirituales, con el mismo coraje y fe que David había mostrado. La guerra entre el cielo y la tierra, entre el bien y el mal, estaba lejos de terminar, pero mientras el pueblo de Dios confiara en su fuerza, ningún gigante, sin importar cuán alto, podría interponerse en su camino.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la historia no contada de Goliat y sus hermanos. Si disfrutaste esta serie de 4 partes, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias que exploren los misterios ocultos de la Biblia. Recuerda que, al final de este vídeo, te dejaré en pantalla más contenido de nuestro canal con temas edificantes y relevantes. Que Dios te bendiga y recuerda seguir nuestro canal Jesucristo y Santo, para no perderte ningún vídeo. Nos vemos amigos y amigas.